Mi cuñada ladrona me robó unos pendientes que eran una reliquia familiar y luego me agredió. Así que hice que la arrestaran y presenté cargos. Toda mi familia se puso de su lado y mi hermano empezó a inventar pruebas para intentar demostrar que era inocente. Mi hermano y mi cuñada habían venido a visitar a mis padres. Y durante la cena, confronté a mi cuñada sobre cómo me había robado. Le pregunté dónde estaban los aretes de mi bisabuela y saqué la cámara de seguridad que tenía en mi habitación. Reproduje las imágenes, que mostraban cómo se metía a escondidas en mi habitación, rebuscaba en mis cajones y se los llevaba. Mi hermano fue el primero en responder diciendo que lo había hecho por una buena causa. Le pregunté cuál era esa causa y me dijo que los había empeñado para tener más dinero para la boda. Perdí el control de inmediato. La llamé ladrona y le dije a mis padres, que permanecían en silencio, que llamaran a la policía porque iba a presentar cargos. «Oh, no lo harás», respondió mi cuñada antes de caminar hacia mí y darme una bofetada. Luego comenzó a jalarme del cabello y a gritar. Incluso tomó un vaso y me lo rompió en la cabeza, haciendo que comenzara a salir sangre de inmediato. Mientras esto sucedía, vi a mi madre en la sala marcando al 911. La policía llegó rápidamente y, al ver mis heridas, preguntaron qué había pasado. Empecé a explicarles lo sucedido, pero mi cuñada decía todo lo que podía para evitarlo. Esto hizo que los policías se pusieran sospechosos y pidieron ver las imágenes. Cuando las vieron, no necesitaron más pruebas. Emily fue arrestada allí mismo, delante de toda la familia. Me sentí algo satisfecha. Verán, Emily era el tipo de persona que haría cualquier cosa para ser el centro de atención, especialmente en las celebraciones. Tenía una obsesión con querer que todo fuera más grande, mejor y más extravagante que lo de los demás. En su mente, era como una especie de Daisy Buchanan moderna de Asterisco el Gran Gatsby Asterisco, flotando en el lujo y organizando eventos impresionantes donde ella era la estrella. Pero Emily no tenía el dinero para mantener sus fantasías. Ella y mi hermano David vivían constantemente por encima de sus posibilidades. Cuando estaba planeando la recepción, hablaba de ella como si fuera el evento más grande del año. Estaba decidida a tener el lugar más impresionante, las flores más caras y el mejor catering, sin importar el costo. Era conocida por maxear tarjetas de crédito, pedir préstamos y hacer cualquier cosa para satisfacer ese deseo de validación. Y aunque David sabía que se estaban ahogando en deudas, aún alimentaba sus fantasías. David siempre había sido del tipo que tomaba malas decisiones cuando se trataba de mujeres. Sus relaciones eran consistentemente con chicas que se preocupaban más por las posesiones materiales que por las conexiones significativas. Y tenía la costumbre de perseguir a mujeres que parecían perfectas por fuera, pero que estaban vacías por dentro. Emily no era diferente. Tenía encanto. Su fijación con el lujo y el estatus era evidente incluso antes de que se casaran. David también lo notó, pero eligió ignorarlo. Se había convencido de que la necesidad de cosas materiales de Emily no era tan mala como parecía. David nunca creyó que podría encontrar a alguien mejor que ella. La obsesión constante de Emily con su apariencia era todo lo que David había admirado al principio, y aún así, siguió adelante con la propuesta. Supongo que pensó que tal vez esta vez sería diferente. El miedo de David a estar solo o no encontrar a alguien mejor lo empujó a pasar por alto los defectos que todos los demás podían ver. Así que cuando Emily vendió los aretes y fue arrestada después de nuestra pelea, David reaccionó exactamente como se esperaba. Esa misma noche, la sacó de la cárcel sin dudarlo. No le importó que Emily hubiera traicionado la confianza de la familia. La lealtad de David hacia ella era inquebrantable, tanto que se había convencido a sí mismo de que ella no había hecho nada malo. David vino a verme más tarde esa noche, furioso. Me acusó de exagerar, dijo que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua y que los aretes no valían mucho de todos modos. Dijo que Emily estaba desesperada porque necesitaban dinero para la recepción de la boda y que no era un gran problema, ya que ahora era parte de la familia. Dijo que ella tenía todo el derecho de tener esos aretes. En ese momento, perdí el control. Le dije que los aretes no se trataban del dinero. Se trataban de la familia. Me rompió el corazón que mi propio hermano no pudiera entender por qué esto me dolía tanto. Además, ella me agredió, y tiene suerte de que solo esté presentando cargos por el robo y no por eso también. En lugar de entender, comenzó a tergiversar la situación a su favor, diciéndole a la familia que estaba siendo dramática,
que siempre había sentido celos de Emily y que solo quería causar problemas. Incluso tuvo el descaro de decirle a algunos de nuestros parientes que yo le había dado los aretes a Emily como regalo de bodas. Mis padres, que al principio me habían apoyado tanto, empezaron a cuestionarlo todo. David siempre ha sido el niño de oro desde que es el hermano menor. Así que no le fue difícil distorsionar su percepción de mí. Jugó la carta del esposo leal, diciendo que solo estaba defendiendo a su esposa. Unos días después, mi teléfono sonó y vi que era mi mamá. Casi no contesté. Sabía exactamente lo que venía, pero lo hice. Pude escuchar el cansancio en su voz desde el momento en que comenzó a hablar. Primero hubo esa conversación vacilante, ese tipo de charla en la que sabes que están tratando de encontrar el momento adecuado para abordar la verdadera razón de la llamada. Finalmente, llegó al punto y me dijo que había hablado con David y que él le había dicho la verdad. Dijo que fue muy decepcionante escucharla y que la situación los había molestado a todos. No dije nada. Solo la dejé hablar. Sabía que David había hablado con ella. Ya podía notar por el tono de su voz que le creía, o al menos lo suficiente de su versión como para pensar que yo tenía algo de responsabilidad en todo esto. Siguió hablando, diciendo que toda la situación se había salido de control. Y luego me dijo que debería disculparme con Emily. Dijo que si hablábamos, podría ayudar a sanar a la familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Disculparme con Emily por recibir una bofetada y que me rompiera un vaso encima después de confrontarla por robarme, por vender nuestra reliquia familiar. Mi pecho se apretó al darme cuenta de lo que realmente se trataba. Mi mamá no estaba pensando en mí. Estaba pensando en cómo se veía todo esto. Le preocupaba más arreglar las cosas que lo que realmente había pasado. Y colgué el teléfono. Pronto, la mitad de la familia estaba de su lado, mientras que la otra mitad me apoyaba a mí. No lo podía creer. Mi propia familia se estaba volviendo en mi contra, todo por las mentiras de mi hermano. Estaba destrozada. Así que decidí presentar cargos contra Emily. No iba a dejar que se fuera libre si mi hermano quería proteger a su esposa a toda costa, está bien. Pero no iba a permitir que me hicieran pensar que estaba equivocada. Fue un robo, simple y llanamente. David no perdió tiempo en distorsionar la situación para proteger a Emily. En el momento en que presenté cargos, comenzó a decirle a cualquiera que lo escuchara que solo buscaba el dinero y que había exagerado todo porque estaba celosa de Emily, según él. Siempre había sentido celos de ella, de su relación. Y por eso estaba haciendo un gran escándalo por un par de aretes. Escuché a través de los chismes familiares que había estado llamando a parientes y les había dicho que metía a Emily en la cárcel porque no podía soportar que mi hermano menor se casara con alguien tan buena como Emily, ya que yo aún no había encontrado a mi persona. Me pintó como una hermana codiciosa y vengativa que no podía soportar verlo feliz. No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a creer sus mentiras. De repente, los familiares que me habían apoyado empezaron a cuestionarme, preguntando si tal vez estaba siendo demasiado dura y si realmente era necesario presentar cargos. Sabía que no podía enfrentar esta batalla legal sola. Así que contraté a un abogado. Pensé que las pruebas serían claras, especialmente con las imágenes de seguridad y el hecho innegable de que los aretes habían sido vendidos. Pero subestimé hasta dónde llegaría David para proteger a su esposa. En cuanto comenzó el proceso legal, David empezó a sabotearme. Mi abogado me informó que David había ido un paso más allá. Estaba sobornando a la gente, tratando de conseguir que testificaran en mi contra. Pagó a un par de familiares lejanos para que dijeran que me habían oído decir que no me importaban los aretes y que se los había entregado casualmente a Emily como regalo de boda. Era una completa mentira, pero la pura audacia de ello me dejó atónita. Hizo todo lo posible para desacreditarme. Las personas a las que sobornó estaban dispuestas a declarar falsos testimonios que amenazaban con debilitar todo mi caso. No tomó mucho tiempo para que mi abogado se diera cuenta de que algo no estaba bien. Lo peor llegó cuando David presentó supuestas pruebas ante el tribunal y fabricó mensajes de texto entre Emily y yo. Mi abogado me mostró las capturas de pantalla y sentí que el estómago se me caía. Parecían mensajes que podría haber enviado realmente. Parecía que le estaba diciendo a Emily que podía tomar los aretes prestados cuando quisiera. Incluso uno de los textos llegaba a decir, puedes quedártelo si quieres. No tenía idea de cómo David había logrado crear algo así,
pero estaba claro que no se detendría ante nada para proteger a Emily. Pero no se quedó ahí. Mi abogado logró localizar a uno de los parientes que vinieron a testificar, y admitieron extraoficialmente que David los había presionado para que mintieran. Les había pagado para decir que no me importaban los aretes y que prácticamente se los había entregado a Emily sin pensarlo 2 veces. No se trataba solo de ganar la batalla legal. Para David, se trataba de hacerme ver como la villana. Cada nuevo golpe que David daba me recordaba que mi hermano prefería verme fracasar antes que admitir que su esposa había hecho algo malo. El día del juicio, el ambiente se sentía denso. Entré a la sala del tribunal sabiendo que este era el momento en que todo saldría a la luz. Mi abogado presentó nuestro caso. Mostró las imágenes de seguridad de Emily entrando a escondidas en la habitación, los documentos que probaban la venta de los aretes y todas las pruebas de su robo. Pero cuando los testigos fueron llamados a declarar, el plan de David comenzó a desmoronarse. El primer testigo era un primo lejano. Bajo la presión del contrainterrogatorio, la confianza tambaleante del primo se desmoronó y admitió que David le había pagado para contar una historia falsa. La sala del tribunal se agitó y la tensión aumentó a medida que la confesión del primo exponía las mentiras de David. Después siguió un amigo de la familia que también confesó haber sido sobornado por David. Cada testimonio debilitaba la narrativa que David había tratado de crear. Estas eran personas en las que él había confiado para mentir por él. Pero bajo juramento, no pudieron mantener la fachada. El verdadero golpe llegó cuando mi abogado presentó las pruebas fabricadas, los mensajes de texto que David había creado para que pareciera que yo le había dado los aretes a Emily. El testimonio de un experto confirmó que habían sido alterados digitalmente, solidificando que David había intentado engañar al tribunal. El juez estaba horrorizado por la magnitud de las mentiras de David y ordenó su arresto por fabricar pruebas y sobornar a testigos. David fue sacado de la sala del tribunal esposado. Sus intentos desesperados de controlar la situación se habían derrumbado por completo. Ahora, enfrentando las consecuencias sola, Emily fue condenada por robo. Las pruebas en su contra eran innegables, las imágenes de seguridad y los registros de venta sellaron su destino. El juez me otorgó el valor total de los aretes junto con parte de la herencia que mi hermano y mis padres habían tratado de ocultar de mí. Aparentemente, había más dinero que mi abuela me había dejado, pero David y mis padres habían decidido administrarlo sin decírmelo. Había un pequeño fideicomiso destinado a mí, pero en lugar de ser transparentes, mi familia me lo ocultó. David, considerado el más responsable a sus ojos, lo había estado manejando, o más precisamente, gastándolo. Había usado parte para sus propios gastos y escondido el resto, pensando que nunca lo notaría. Ese fue el golpe final para mis padres, quienes habían tomado el lado de David y Emily, y tuvieron que enfrentar el hecho de que habían estado apoyando a las personas equivocadas. Salir de esa sala del tribunal y ver la cara de mi mamá me destrozó por completo. Durante meses, ella había sido quien trataba de mantener todo unido. Cuando Emily fue a la cárcel después de la pelea, a mi mamá le preocupaba más mantener las apariencias que cualquier otra cosa. Pero al verla ahora, después de que arrestaron a David por todo lo que había hecho, me afectó mucho. Parecía como si la hubieran destrozado. Había estado aferrándose a la esperanza de que las cosas pudieran volver a la normalidad. Pero ahora, con David siendo llevado esposado, estaba enfrentando el hecho de que su hijo realmente iba a la cárcel. No pude evitar sentirme mal por ella. Una vez que se resolvieron los asuntos legales, finalmente se transfirió el fideicomiso a mi nombre. Al principio se sentía raro, como si el dinero estuviera manchado por todo lo que había pasado. Pero después de todo el caos, sabía que necesitaba alejarme. Así que usé parte de esa herencia para alejarme lo más posible de todo. Reservé unas vacaciones a las Islas Caimán. Pensé que si iba a usar ese dinero para algo, bien podría ser para encontrar un poco de paz para mí mismo. Las Islas Caimán estaban tan lejos del desastre como podía llegar. Me pareció irónico que la misma herencia que David intentó quitarme se estuviera usando para mis vacaciones mientras él iba a pasar años en una celda. Una vez que llegué, fue como si finalmente pudiera exhalar por primera vez en lo que parecía una eternidad. No estaba pensando constantemente en el juicio ni en mi familia rota. Era solo yo, el océano, y la oportunidad de procesar todo lo que había sucedido. Nadé, leí, me tumbé al sol. Y por un momento, se trataba solo de mí. Ahora David está en prisión. La reputación de Emily está destruida.
Y mi relación con mi familia es complicada. He cortado todos los lazos con mi hermano por completo. Mis padres están tratando de enmendar las cosas, pero es difícil perdonarlos por cómo me trataron durante todo este calvario.